Esto es Infinito Esotérico y Oculto. Infinito, señal del nuevo milenio. Vamos a recorrer otra parte del camino que nos conduce a la Atlántida, ya sea para encontrar que fue un mito o una realidad. De todas maneras, la leyenda dice que fue una civilización que supo vivir aquí en la Tierra como en el paraíso. En las experiencias y la filosofía atlante está la información necesaria para encontrar el justo equilibrio entre materia y espíritu, mente y emoción, unidad e individualidad. El estado original de los atlantes era una existencia espiritual, un estado colectivo de felicidad, donde todos compartían hasta su inconsciente, cada uno era parte del todo. Esta sensación colectiva en lo que hacían solo podía producir tranquilidad y bienestar. Sin embargo, poco a poco, se sumergieron en la materia y el placer de los sentidos. Comenzaron a atesorar sus experiencias de manera individual hasta fragmentarse tanto que encontraron su propia destrucción. El hombre actual, en su búsqueda de la felicidad, recorre el camino inverso. Desde la individualidad y el materialismo, busca un camino hacia la espiritualidad y la unidad armónica con el universo. La conexión atlante une el pasado, el presente y el futuro. Nos da la información para recuperar el paraíso que ellos experimentaron. En esta búsqueda veremos otras historias que señalan con certeza la existencia de una civilización anterior que podemos llamar la Atlántida. Hoy, gracias a la tecnología, el hombre ve cada vez más lejos. Los astrónomos nos muestran espacios sin límites en la vastedad del universo. Se asiste al nacimiento de estrellas a miles de años de la Tierra. Se fotografían galaxias y constelaciones en zonas sin tiempo ni espacio. Esto ha traído a esta esquina de la creación una perspectiva de otros mundos, sistemas planetarios y antiguas civilizaciones de leyenda, diferente de la que tenían los científicos y pensadores del siglo pasado. Hoy se puede buscar en el pasado, libres de doctrinas concebidas por el hombre, para encontrar respuestas al tiempo que se vive. Hay que permitir que la intuición tome el control. Al fin y al cabo, ese sexto sentido maneja el 90% de la mente de una forma que aún no se conoce. La frontera entre la ciencia y la fantasía es muy borrosa. Hendrik Schliemann, en 1923 descubrió la legendaria Troya, con indicios que encontró en la Ilíada de Homero escrita hace 2500 años, convirtiendo en realidad un mito. Aún después, con el mismo libro en la mano, encontró la Puerta de los Leones y la famosa máscara del rey Menelao. En otra ciudad de leyenda, Micenas, demostrando que la fantasía siempre tiene bases reales. La Atlántida, como todo mito, está formado por metáforas y hechos reales perdidos en el pasado. Platón describe la Atlántida en dos diálogos, Timaeus y Critias. Critias cuenta esta historia que escuchó su abuelo de Solón, un gobernante griego que visitó Egipto en el año 600 a.C. Allí, un sacerdote egipcio consagrado a la diosa Neid de Sais, protectora de las ciencias, demostró registros de antiguas civilizaciones desaparecidas.
Afirmó que egipcios y griegos descendían de unos pocos sobrevivientes de un poderoso país destruido 9000 años antes por un cataclismo. El diálogo de Platón sobre la Atlántida puede interpretarse de varias maneras, como el registro de un hecho real o como una historia fantástica. Si la historia es inventada, pudo ser una alegoría de su propio tiempo, una parábola moral o un cuento mítico. A principios del siglo XX, cuando se descubrieron las placas tectónicas y la existencia en la mitad del océano Atlántico, de montañas sumergidas con más de 4000 metros de altura, se afirmó que era una evidencia real de la existencia del continente perdido. Se descubrió que toda esa zona ha contenido una permanente actividad volcánica submarina. Sin embargo, hasta el momento solo se han encontrado unas ruinas misteriosas en Bimini. No ha aparecido una gran ciudad oculta entre el coral que pruebe, como en el caso de Troya o Micenas, que la Atlántida realmente existió. Comenta que es difícil encontrar pruebas tangibles cuando han pasado casi 13.000 años y un cataclismo global que borró de la faz de la Tierra cualquier rastro de civilizaciones anteriores. El calentamiento causado por el Sol derritió las capas de hielo que cubrían los continentes en la era glacial. Montañas de hielo cayeron al mar provocando tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas y un diluvio mundial que elevó el nivel del mar en 130 metros, desapareciendo todo vestigio. La falta de pruebas sobre la realidad de la Atlántida conduce a que muchos afirmen que Platón solo escribió una historia fantástica sobre las realidades políticas de su tiempo, un retrato idealizado de la organización y el funcionamiento de una sociedad perfecta. La alegoría era más segura que el pronunciamiento directo, en un momento en que era muy peligroso criticar. Sócrates murió por ello, una manera oculta para mostrar las debilidades de su sociedad. El hundimiento bajo el mar representaría la destrucción política, moral y filosófica que él temía, una advertencia del camino en que los atenienses se encontraban. Otra manera de entender la leyenda de Platón es como una ficción filosófica o una parábola como las que contó Jesús, para dejar verdades importantes sobre la naturaleza humana. Como ficción noble, muestra los beneficios de la cooperación entre los hombres, las ventajas de seguir las leyes establecidas y las penalidades que resultan de la codicia y la ambición. Muestra cómo se puede degenerar fácilmente de la justicia y la felicidad a la violencia y la destrucción. En ese sentido, la historia de la Atlántida es muy importante para la sociedad actual, en momentos tan difíciles como los que se viven cuando el hombre perdió los beneficios de cooperar con los otros hombres. La Atlántida, como todo mito, es más importante que su realidad histórica. Además, el identificarla como la fuente de toda la cultura humana intensifica el mito. Este mito combina dos grandes motivos universales: el paraíso perdido y el diluvio universal. El Edén y Noé aparecen en la Biblia y con otros nombres en todos los libros sagrados de las distintas religiones y culturas. Los mitos cobran vida con solo creer en ellos. Sirven para guiar y explicarle al hombre un mundo que solo entiende imperfectamente. En el mito Atlante, la figura central es la humanidad encarnada en un sitio ideal, perfectamente gobernada y con fructificantes riquezas, que debido a su codicia y ambición, decide ignorar las leyes divinas. Zeus, el padre de los dioses, decide destruir al hombre sacudiendo la tierra con terremotos, erupciones volcánicas e inundaciones. La misma cólera destructiva siente Yahvé en la historia que nos cuenta la Biblia, cuando Noé es el único que se salva. Una historia muy parecida a la de Adán y Eva, que se llenan de la codicia y la ambición de ser iguales a Dios, rompen el mandato divino y comen del árbol del conocimiento, lo que produce su expulsión del paraíso. Para el hombre actual que se siente perdido en el mundo que experimenta, el tema del paraíso perdido es una luz al final del túnel. La vida se convierte en una manera para recuperarlo, regresar al Edén, encontrar el camino a Shambhala, localizar la Atlántida, el hogar, la fuente perdida. El hundimiento de la Atlántida también se puede ver como una realidad psicológica
en la que el hombre, como una isla de conciencia individual, asediado por los terremotos de la pasión y las aguas que lo sumergen en la inconsciencia, pierde o retrasa su propósito evolutivo. Existen muchas teorías sobre la existencia de la Atlántida, o de civilizaciones anteriores, algunas fundamentadas en evidencias inexplicables. Un misterioso mapa medieval realizado en Constantinopla en 1513 por el almirante turco Piris Reis muestra el océano Atlántico entre la costa de África, la costa este de Sudamérica y el Polo Sur, siglos antes de que éste fuera descubierto. En ese momento, se pensaba que el mundo era plano y estaba rodeado de agua. Los mapas existentes por ese entonces llamados portolanos, de puerto a puerto, no tienen comparación alguna con la precisa información del mapa de Piris Reis. Ni siquiera mapas de 200 años más tarde, como este de De Witt, tiene una información parecida. Piris Reis usa coordenadas de longitud y latitud para dividir el globo. Trigonometría esférica inventada muchísimo después por Geraldo Mercator. Y su precisión con los cálculos actuales es absoluta. Hay varias cosas extrañas en este mapa. La primera es que los contornos de los continentes parecen corresponder exactamente a una fotografía tomada muy alto en el aire, con centro en las pirámides de Egipto. El mapa fue analizado por la Fuerza Aérea Norteamericana, confirmando su extraordinaria precisión, y que su centro corresponde con las pirámides. El almirante Piris Reis deja notas escritas en el mismo mapa, en donde niega la responsabilidad de los registros originales y de la cartografía. Reconoce que lo copió de una serie de 20 mapas muy antiguos hoy desaparecidos. Dice que obtuvo algunos de los mapas originales del piloto que acompañó a Cristóbal Colón en sus 3 viajes, al ser hecho prisionero en una batalla de los turcos contra los españoles en 1501. Esto querría decir que Colón sabía que iba a encontrar la isla de la Española y las costas suramericanas. El mapa muestra el río Amazonas con la isla de Marajo en su desembocadura, solo descubierta en 1543, y también las islas Falklands, descubiertas en 1592. El mapa de Piris Reis recopila una antiquísima información supremamente precisa, levantada por seres que tuvieron un nivel de tecnología igual o superior al actual. Otro mapa bastante extraño es el realizado por Orontus Finius en 1532, donde aparece la Antártida sin la capa de 2 kilómetros de hielo que la cubre actualmente. Y lo extraño es que ese continente no fue explorado hasta 300 años después, en 1818, por el británico John Biscoe. Sus contornos coinciden de manera asombrosa con los mapas levantados en 1977, cuando por primera vez se hicieron estudios sísmicos sobre el Polo Sur, para averiguar qué había debajo de la capa de hielo. La evidencia geológica que conocemos nos dice que la Antártida sin hielo solo pudo haber existido en el período comprendido entre el año 13.000 y 4.000 a.C., cuando no existía una civilización capaz de registrar las costas del Atlántico. Es decir, el enigma es como un mapa de 1513. Incluye detalles de un continente que no se exploró hasta 1818. Y lo registra sin hielo, en unas condiciones que no puede tener sino hace 12.000 años. Se supone que ciencia significa progreso permanente. Y estas evidencias lo contradicen. ¿Significaría que la ciencia actual sería un legado que sobrevivió de una gran civilización desaparecida? Regresaremos en instantes por Infinito. Esto es
infinito, esotérico y oculto. Infinito, señal del nuevo milenio. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, señal del nuevo milenio. Hay dos maneras de leer los antiguos textos religiosos. La forma exotérica que encuentra solo significados racionales, como en un diccionario de los que conocemos. Y la esotérica que intuye en un sistema de símbolos la visión del universo como un todo. La esotérica usa la energía mental y es una muestra de un sistema superior de conocimiento, de la forma intuitiva de conciencia que antiguas civilizaciones dejaron como herencia en muchos libros. Hoy en día, pocos seres utilizan el cerebro para captar esa información esotérica. Y para la mayoría de las personas puede ser solamente imaginación. Sin embargo, es una forma práctica y científica de obtener información. Libros hindúes, probablemente la literatura más antigua del mundo, contienen esa simbología esotérica. Le dan una gran importancia al ciclo de 25.920 años, que conocemos con el nombre de precesión de los equinoccios, coincidiendo con sumerios y egipcios. Para ellos, este ciclo determina las periódicas catástrofes que destruyen gran parte de la humanidad. Cambios magnéticos en el Sol que ocasionan cambios magnéticos en la Tierra, alterando el eje de giro y el clima del planeta. Se cree que el diluvio universal sucedió en uno de estos cambios de ciclo, cuando los hielos de los polos cayeron al mar, ocasionando un gigantesco tsunami, un cataclismo global que destruyó la civilización existente en ese momento. Los libros hindúes dicen que esto pasó en el año 10.900 a.C. La fecha coincide con el fin de la época glacial y con el comienzo del nuevo tiempo, Septepi, en los calendarios egipcio y sumerio. Coincide con datos publicados por la revista Nature, que afirma que el último reverso de los polos magnéticos de la Tierra ocurrió hace 12.400 años. Los libros dicen que en ese momento el imperio hindú de Rama se encontraba en guerra con la madre de su civilización, un pueblo al que llamaban los Azvins, o gemelos, figura que siempre representó a la Atlántida. La guerra se dio porque los atlantes cambiaron su mentalidad original intuitiva, lunar, controlada por el lado derecho del cerebro, de imágenes, sentimientos, emociones y unidad, a una controlada por el lado izquierdo del cerebro, solar, racional, tecnológica e individual, lo que los enfrentó a los místicos e intuitivos hindúes. Afirman que los atlantes o Azvins venían de uno de los 7 continentes, el Sveta o Sakadipa, una isla paradisíaca al este, blanca y pura, llamada Atala, que desapareció con el cataclismo y que en sánscrito quiere decir tierra sumergida. Mientras se encontraban en guerra, ambos pueblos fueron destruidos. Atala se hundió bajo el mar, cuando el cataclismo destruyó su montaña sagrada llamada Meru, lo que dio comienzo a un nuevo ciclo que dicen que terminará en el año 2012. Para los hindúes, el momento en que una era cambia a otra es un evento alarmante. El Samsaptakavada cuenta que ambos pueblos usaban máquinas voladoras con las que podían viajar a cualquier sitio de la Tierra. A las hindúes las llama vimanas y las describe propulsadas por un líquido combustible amarilloso derivado del mercurio. A las de los atlantes las llama bailixis
con una tecnología más avanzada, antigravitatoria, con la que podían desplazarse con igual facilidad en el aire o bajo el agua. Tienen precisas descripciones de avanzadas tecnologías de vuelo, de misiles, rayos láser y hasta bombas atómicas. Describen modernas técnicas de combate aéreo, métodos para ahorrar el combustible y evitar tormentas variando la altitud, aterrizajes forzosos causados por el enemigo y daños ocasionados por choques con pájaros en vuelo. También habla de naves que volaban a través del firmamento por encima de los vientos, que disparaban un arma que lanzaba rayos de luz que desintegraban todo lo que iluminaba. El Mausola Purva menciona el lanzamiento de un proyectil que contenía la fuerza del universo, que explotó provocando un resplandor igual al de 10.000 soles, reduciendo a cenizas las razas enteras de los Brishnis y los Anjakas, dejando solo unos pocos sobrevivientes con los cuerpos consumidos, sin cabello ni uñas, infectando todos los alimentos y rompiendo todas las vasijas de barro. El Surya Siddhanta, una tabla con medidas astronómicas de exactitud comparable a la actual, establece la medida del diámetro de la Tierra en 12.617 kilómetros. Hoy se sabe que es 12.765 kilómetros. La distancia a la Luna, 407.198 kilómetros, hoy 406.731 kilómetros. Habla de los Siddhas, hombres perfectos, y de los Vidyaras, hombres sabios, que viajaban por encima de las nubes muy cerca a la Luna. Dividía el tiempo en fracciones tan pequeñas como un kashta, equivalente a 3/100 millonésimas de segundo, duración de un mesón, que indican la existencia de aparatos sofisticadísimos con propósitos desconocidos. El Mahabharata es un larguísimo poema en la que un dios encarnado como piloto de una máquina voladora cuenta la historia de esos conflictos entre lunares y solares con armas tan poderosas y avanzadas como las actuales. Describe cómo Salva, montada en un vehículo volador tan grande como una ciudad, se enfrenta a Krishna y le arroja rockets, misiles, lanzas y arrojadores de fuego, iluminando el cielo con cientos de soles, y no se sabía si era de día o de noche. Krishna le responde con un brillante disco como un sol que parte su nave en dos, y la ciudad cae del cielo, matando a Salva y terminando la narración del Mahabharata. Los efectos de un arma llamada Agnaya, utilizada por Adwatan contra los Pandava, o el proyectil que contiene toda la fuerza del universo, disparado por Gurkha desde su vimana volador, con la que destruyó las 3 ciudades de los Brishnis y los Andajakas. Parecen la descripción de una bomba atómica actual, cuando dice que al explotar produce una incandescente columna de fuego y humo, con el resplandor de 10.000 soles, estremeciendo la tierra y quemándola con el terrible y violento calor. Fieros vientos soplaron y las nubes rugieron hacia arriba, disparando polvo y rocas en todas las direcciones, oscureciendo todos los sitios. Los cuerpos quedaron tan quemados que no eran reconocibles. Los guerreros que lograron escapar se tiraron al agua para lavarse, pero el pelo y las uñas se les cayeron y toda la comida se envenenó. Todas estas narraciones tan precisas sobre técnicas voladoras, misiles y estallidos con características atómicas, para un ser de nuestra época son normales y entendibles. Pero ¿cómo hicieron para describirlo hace 5 o 6.000 años? La única explicación es que describen eventos que realmente sucedieron y que sus trazos desaparecieron con el cataclismo universal. Estas narraciones de libros antiguos hindúes no son las únicas que hablan de guerras atómicas y de avanzadas tecnologías. En excavaciones arqueológicas en las ruinas de la ciudad hindú de Mohenjo-Daro, que significa montaña de los muertos, se encontraron esqueletos radioactivos, muros de ladrillo vitrificados y fundidos por el inmenso calor, resultado de una misteriosa explosión de proporciones atómicas. Los sumerios y egipcios cuentan la destrucción de ciudades en el Sinaí
confirmadas por la Biblia como Sodoma y Gomorra. Explosiones que provocaron un viento radioactivo que acabó con las principales ciudades sumerias alrededor del año 2000 a.C., dando paso al reinado babilonio. Tecnologías que solo fueron inventadas y probadas con la bomba atómica sobre Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. ¿De dónde salieron estos conocimientos? ¿O para qué utilizaron baterías eléctricas en Mesopotamia? En excavaciones de un poblado cerca de Bagdad, Irak, el arqueólogo alemán Wilhelm König encontró lo que dedujo eran unas baterías eléctricas, construidas hace 6.000 años. Vasijas de cerámica con un cilindro en cobre en su interior, que a su vez contenía en su centro una varilla de una aleación de 60% plomo y 40% estaño, aislada por un tapón de asfalto. El laboratorio de General Electric estudió la batería y encontró que al llenarla con ácidos orgánicos como el jugo de uva, funcionaba perfectamente produciendo una corriente eléctrica de 2 voltios. Colocando varias en serie se producía el voltaje que se quisiera. Tal vez era la tecnología utilizada para iluminar los templos antiguos. Luciano el satírico griego describe que en Hierápolis, en el templo de Hera, su estatua de oro tenía una joya en la cabeza de la cual emanaba una gran luz, y el templo entero resplandece como si estuviera iluminado por miles de velas. O para iluminar el interior de las tumbas, y mastabas reales egipcias, mientras pintaban los coloridos murales que adornaban sus paredes, sin trazos del humo que debieron producir las antorchas de fuego que se dice utilizaron para ver en la oscuridad. Muchas evidencias prehistóricas que alteran lo aceptado sobre la existencia del ser humano en la Tierra han sido suprimidas, ignoradas o refundidas. Estas evidencias ponen en duda el ordenado evolucionismo, por lo que no son presentadas ni estudiadas y se mantienen sepultadas en archivos olvidados. La historia de la vida en el planeta está escrita en páginas de piedra, que han ido acumulando en su interior, capa por capa, los restos orgánicos o las huellas de su actividad en los tiempos que vivieron. Los fósiles y huesos se encuentran a distintas profundidades, y se sabe que los encontrados en capas similares vivieron sobre la Tierra en la misma época. Así se encontró que las especies cambian de época en época. Las capas más superficiales de piedra contienen los huesos de animales recientes. Debajo de los huesos de mamíferos están los huesos de los dinosaurios, más abajo los anfibios, luego restos de caracoles y peces, por último solo trazos de simples células. La existencia de primates parecidos al hombre, semejantes en su organización anatómica, esqueleto, sistema muscular y de sus restos encontrados en las distintas capas geológicas, llevó a Charles Darwin en 1859 a desarrollar la teoría conocida como la evolución de las especies. Darwin elimina la creación divina explicada en la Biblia y afirma que el hombre, a través de cambios accidentales o casuales a lo largo de inmensos periodos de tiempo, es un animal que evolucionó de sus padres, los monos y primates originales en el planeta, gracias a su fortaleza. Sin embargo, hoy 150 años después, no se han encontrado evidencias concluyentes que comprueben su teoría y todavía buscamos el eslabón perdido entre el hombre y el mono. El famoso antropólogo Richard Leakey confirma que todos los restos descubiertos de los antepasados del hombre caben en una alcoba y sobra espacio. Unos pocos huesos de millones de seres en la prehistoria para sustentar la teoría de la evolución. Los restos de antepasados del hombre encontrados en África indicarían que evolucionó lentamente, en un proceso que tomó 6 millones de años hasta producir hace 1.5 millones de años el Homo erectus. Con una capacidad craneana de 1000 centímetros cúbicos,
Camina erguido liberando sus manos, lo que permite la utilización de herramientas. Los ojos en el frente perfeccionan su sistema visual permitiéndole calcular mejor las distancias y cazar mejor. Desaparece por completo hace 250.000 años, posiblemente en uno de los cataclismos históricos que cambió la forma de la Tierra y las especies sobre esta. Sin embargo, se cree que en este proceso de desaparición dio paso al Homo sapiens, a pesar que hasta ahora no aparece el eslabón perdido que una los dos procesos evolutivos en uno solo continuo. La teoría convencionalmente aceptada dice que hace 250.000 años apareció en África extendiéndose por Europa hace 100.000 años, pasando luego a Asia hace 40.000 años y llega a través del estrecho de Bering a América hace 30.000 años y a Sudamérica hace 15.000 años. El Homo sapiens aparece súbitamente con 500 centímetros cúbicos más de capacidad craneana, lo que permitió el desarrollo de la inteligencia, la facultad del habla y un cuerpo muy parecido al del hombre moderno, en una macromutación que no coincide con los lineamientos lentos de la evolución. Realizar esa evolución, el despertar de la conciencia, debiera haber tardado lo menos otros 15 millones de años, que fue lo que se tardó desde el mono hasta llegar al Homo erectus. Sin el eslabón perdido, con tan pocas evidencias y tantos vacíos, es realmente difícil creer que el hombre desciende del mono, cuánto tiempo lleva realmente sobre el planeta y el origen caótico y accidental del universo. Además, han aparecido evidencias anómalas que rompen las reglas y generan dudas con relación a las fechas y teorías aceptadas. En Ottosodal, Western Transvaal, Sudáfrica, se encontraron cientos de bolas metálicas, algunas con 3 hendiduras paralelas, que indican su procedencia artificial, de un metal azuloso increíblemente resistente, que ni siquiera se raya al tratar de perforarlo con brocas de acero. Lo misterioso es que se encontraron en la profundidad de una mina de diamante, dentro de un material de mineral suave llamado pirifilita, que se formó por sedimentación hace 2.8 billones de años. En Antelope Spring, Utah, se encontraron huellas fosilizadas de pisadas con calzado sobre un bloque de la era cambriana de hace 500 millones de años. En el estado de Texas se han encontrado varias evidencias que contradicen los conceptos evolucionistas de Darwin. En Glen Rose se encontraron docenas de huellas fosilizadas de pisadas humanas continuas al lado de pisadas de dinosaurios, lo que indicaría que el hombre caminó simultáneamente con estos hace más de 60 millones de años, fecha aceptada de su desaparición por el gigante meteorito que cayó en Chicxulub, Yucatán. Las mismas huellas de humanos al lado de dinosaurios se encontraron un poco más lejos, al lado del río Piloxi, donde también se encontró un martillo de una aleación metálica bastante extraña, con su mango carbonizado por altísima presión y temperatura, lo mismo que la roca de hace 80 millones de años donde estaba embebido. En la profundidad de una mina en Table Mountain, California, dentro de una formación rocosa de hace 5 millones de años, inexplicablemente se encontraron varios objetos de piedra, incluyendo un mortero y una calavera. Esto indicaría la existencia de hombres inteligentes que usaban herramientas hace millones de años y la posibilidad de una civilización anterior a la actual. Estas son evidencias físicas reales de la presencia del hombre muchísimo tiempo antes de lo que Darwin nos dice. Existe un arte inexplicable, misterioso, dejado atrás en cuevas, cerámicas, esculturas y bajorrelieves que nos muestran indicios de avanzadas civilizaciones anteriores al diluvio, con conocimientos y tecnologías misteriosas. En el templo de Osirión, en Abidos, Egipto,
Existe un friso o panel entre dos columnas, con unos bajorrelieves muy extraños. Muestran una serie de naves y helicópteros solo identificables nuevamente para alguien de nuestra época. Una forma de transporte aéreo, en un bajorrelieve de uno de los templos más antiguos de Egipto. La cultura maya también nos dejó indicios de tecnologías avanzadas muy antiguas. Y la más grande losa tallada de piedra del mundo maya, que cubría la tumba de Bacal Botán en Palenque, la gran ciudad de las serpientes. Muestra conduciendo una máquina con un cohete que despide llamaradas por un tubo de escape. En su borde tiene los jeroglíficos correspondientes al Sol, la Luna y la estrella polar, lo que muestra el alcance de la nave. Ha sido objeto de mucha especulación. Se sabe que George Lucas utilizó sus medidas y forma para las naves de la persecución entre el bosque en la película Star Wars. Fray Ramón Ordóñez declara en 1773 que él leyó un libro escrito en quiché por Botán y quemado por el obispo de Chiapas, en el que afirmaba ser un ciudadano de Balunchidín, un sitio desaparecido en el centro del Océano Atlántico. Muy cerca, en Costa Rica, sobre el delta del río Diquis, se encontraron más de 1000 esferas en piedra volcánica perfectamente pulidas, de distintos tamaños. Algunas pesan varias toneladas, a cientos de kilómetros de la cantera donde pudieron haber sido hechas, colocadas en formaciones triangulares. ¿Cuál fue su propósito? ¿Cómo fueron llevadas hasta allí? En los alrededores de Ica, Perú, se encontró una misteriosa y antiquísima serie de piedras con dibujos en bajo relieve, todas en el mismo estilo. Datadas por la pátina en su superficie como talladas hace 12 o 13.000 años. Lo curioso es que muestran conocimientos y procedimientos avanzadísimos aún para la época actual. Astrónomos que miran sucesos en lejanas estrellas. Viajeros por el aire. Los continentes de la Tierra en posiciones distintas a las actuales. Y dibujos de animales ya desaparecidos. Un trasplante de corazón, que comienza con una mujer embarazada a la que le sacan la sangre a un jarro, para aprovechar las proteínas y hormonas que impiden que su feto sea rechazado como un cuerpo extraño. El paciente recibe una transfusión de sangre de la mujer embarazada y le introducen el nuevo corazón en el pecho. Enciclopedias de piedra de la antigua civilización atlante, llevadas al Perú por el dios científico Viracocha, después de la catástrofe que oscureció el sol. También en Perú se encuentran en Nazca las enormes figuras y líneas de muchos kilómetros de longitud, trazadas con piedras en el suelo, solo para ser vistas desde el aire, que tampoco han sido explicadas. O las gigantescas piedras cortadas con múltiples ángulos para encajar perfectamente las unas con las otras, después de haber sido trasladadas cientos de kilómetros, como en Ollantaytambo, Machu Picchu y Sacsayhuamán. Frescos rupestres pintados hace 9000 años se encontraron en una cueva en Tassili, en el Sahara. Muestran seres con escafandra. Otro fresco descubierto en Kimberley, Australia, muestra seres sin boca y con escafandra, además de sandalias, en un sitio donde los indígenas andan descalzos. Es evidente que el hombre no conoce su propio pasado y se acomoda a creer las teorías que no permiten abrir su mente a otras posibilidades. Las evidencias que hemos visto indican la presencia de civilizaciones anteriores con tecnologías distintas a las nuestras. Regresaremos en instantes por Infinito.
Esto es Infinito Esotérico y Oculto. Infinito, serial del nuevo milenio. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. Los sacerdotes atlantes enseñaban 7 leyes que regían el comportamiento del universo. En la base de la pirámide de las leyes está la ley de la naturaleza. Actúa sobre los cuerpos físicos de todos los seres vivos. La densidad de la materia, donde se encuentran las vibraciones más bajas del universo. Organiza los átomos en moléculas, las moléculas en proteínas, las proteínas en células, las células en tejidos, los tejidos en órganos, y los órganos se estructuran para dar forma al cuerpo, manifestando la perfección de la naturaleza en la diversidad de los cuerpos vivos. La ley de la naturaleza es una programación automática de origen divino, contenida en los códigos genéticos de cada especie. Organiza los distintos cuerpos, durante cuánto tiempo son útiles, sus funciones, sus mecanismos para su reproducción, mantenimiento y protección, formando un gigantesco organismo viviente que se llama el universo. Cada ser tiene su propio nivel de conciencia, experimentado en un cuerpo material. Los cuerpos contienen la conciencia que experimenta la vida, y así comprende la razón del universo. En un proceso de evolución hacia la perfección y la sabiduría que toma muchas encarnaciones. Transmitida por herencia. En los códigos genéticos de cada especie, existe una programación automática llamada instinto, que no necesita de la conciencia del ser para existir. Su función principal es generar, mantener y defender la vida, controlando todos los procesos vitales. La reacción automática del instinto es simple y binaria, diseñada para no permitir la duda de posiciones intermedias. Sí, no, huyo, ataco, acción, reacción, me gusta o no me gusta. Para generar la vida en cada cuerpo, la naturaleza utiliza la atracción automática que lo impulsa a buscar y conseguir en su especie la pareja para procrear. Si la atracción es mutua, indica la compatibilidad para generar vida. Se manifiesta en la atracción sexual que se siente al reconocer la pareja potencial. Para mantener la vida en cada cuerpo, la naturaleza utiliza el deseo automático, que lo impulsa a buscar y conseguir lo que necesita para vivir. Se manifiesta como hambre, sed, y como la capacidad para reconocer el alimento que necesita y el medio natural de su especie. Para defender la vida en cada cuerpo, la naturaleza utiliza el miedo automático a perderla, que lo impulsa a huir o a defenderse. Se manifiesta como una fuerza o energía adicional producida por la adrenalina para responder adecuadamente a la situación. En cada cuerpo organizado por la ley de la naturaleza, se encarna una conciencia que evoluciona en un proceso de aprendizaje sucesivo que se llama vida. Todas las conciencias individuales recorren el mismo camino hacia la sabiduría, pero se encuentran en distintos niveles de su evolución. El ser humano solo aprende y evoluciona relacionándose con otros hombres.
Lo valioso en la vida son las relaciones, no las creencias. Por la ley de la naturaleza, el Creador diseña la diversidad del universo para que la conciencia evolucione. Diferentes razas en distintos lugares y climas, expuestas a diferentes situaciones y culturas, permiten el contraste de la diversidad. Distintos hombres, con distintos niveles de conciencia, se comportan de diferentes maneras, permitiendo las relaciones de aprendizaje. Solo a través de estas relaciones con los demás evoluciona la conciencia. Así se manifiestan las distintas personalidades que desarrollan el arte, la ciencia y la industria, o fomentan la revolución y el caos social. Los instintos organizan las respuestas automáticas de los cuerpos que albergan estas conciencias para que funcionen perfectamente. Cuando un ser vivo viola la ley de la naturaleza, siente dolor o enfermedad. Esta violación es permitida por una de las leyes jerárquicamente superiores con algún propósito de evolución. Se genera dolor o un proceso de destrucción que disminuye la fuerza vital en el organismo y la calidad de vida que se experimenta. En los primeros niveles de evolución, se desarrollan personalidades primarias para vivir procesos que desarrollen la conciencia. Sus reacciones en esos niveles son casi totalmente instintivas y agresivas, lo que daña las relaciones con los demás, produciendo sufrimiento. Al tratar de evitarlo, se toma conciencia y se evoluciona. Una conciencia evolucionada domina su instinto automático y no tiene un comportamiento agresivo con los demás. Así comienza a actuar desde la ley de armonía, la ley inmediatamente superior a la de la naturaleza. El propósito de la vida es enseñarnos lo que no sabemos a través de las experiencias en el cuerpo físico. Venimos a aprender, a graduarnos en sabiduría universal. Hemos visto evidencias contrarias a la historia convencional que nos permiten aceptar la existencia de una civilización anterior a la actual, que desapareció dejando muy pocos rastros con el cataclismo universal. En nuestro próximo programa veremos cuándo desapareció la Atlántida, de acuerdo a información registrada por muchos pueblos de la Tierra. Veremos distintas teorías sobre su posible ubicación, hasta llegar al sitio donde más posibilidades tiene de haber existido, y por supuesto continuaremos profundizando en las 7 leyes universales. Acompáñenos. Regresaremos con más Infinito Esotérico y Oculto. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables, incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad?
Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.